Uno de los platillos típicos de México es la birria, sin duda alguna. Y pues para hacer esta birria vamos a necesitar aproximadamente 50 libras de carne de res o 25 kilos. Yo tengo esta pierna de res que pesa aproximadamente eso. También vamos a necesitar chile guajillo, chile California y chile ancho o pasilla seca. Si en el lugar donde vives no hay chile California, puedes usar puro chile guajillo. El chile California viene un poquito oscurito, así es de que solo voy a necesitar la mitad de estos y unas pocas de chiles pasillas secas. Aquí tengo aproximadamente 20 chiles California y 25 chiles guajillos. Como te digo, si en el lugar donde vives no hay California, puedes utilizar algunos 35 chiles guajillo y algunas 15 o a 16 pasillas. Yo en este caso voy a utilizar solo 6 pasillas secas porque viene el chile California un poco oscuro. Ahora lo que voy a hacer es quitarle las semillas. Si tú no quieres hacerlo, no lo hagas. Aquí las tengo ya limpias, se le quedaron algunas semillas y no pasa nada. Les voy a llevar a enjuagar para quitarles la tierra, el polvito que se les pega. Aquí ya las enjuagué y ahora lo que voy a hacer es remojarlas en agua caliente. Si tú las quieres dejar remojando en agua fría toda la noche, lo puedes hacer. Aquí las voy a dejar, las voy a mover un poco que se metan hacia abajo, las tapo y las reservo por algunas 2 horas. Ahora vamos con lo más importante del adobo, que son los condimentos. Siempre lo hago yo a ojo de buen cubero. Primero los voy a agregar, aquí estoy agregando orégano seco. Los voy a agregar así, después los voy a medir en cucharas para saber cuántas son cucharadas. Aquí voy a agregar pimienta negra entera, me gusta más la entera, le da un olor y un sabor diferente. Comino entero también. Ese es un poco, más poco que la pimienta porque es irritante también. Tomillo seco, también vamos a agregar un poquito. Ahorita les voy a decir en cucharadas cuántas son. Jengibre molido. Tengo aquí 4 cabezas de ajo. Ahorita solamente voy a desgranar 3 para saber más o menos cuántos dientes son, porque yo ahora sí que viendo el montón de cada especia me baso en eso, ¿verdad? Si le falta, después le vamos a agregar más. Miren, aquí están las 3 cabezas ya en gajos. Ahora lo que voy a hacer es también agregar 3 hojitas de laurel. Ahora lo que voy a hacer es medirla en cucharadas para ustedes que sepan cuántas son. 2 cucharadas de orégano, 3. 4. Y pues ya para terminar voy a medir el jengibre y ahorita les digo cuánto me salió de cada uno. Una cucharada de jengibre. Y pues así es como quedaron ya los condimentos. 4 cucharadas de orégano seco, 3 cucharadas y media de pimienta negra, 1 cucharada de cominos, media cucharada de tomillo, 1 cucharada de jengibre fresco y 3 cabezas de ajo y 3 hojas de laurel. Lo que voy a hacer ahora es limpiar los ajos, quitarles la cáscara para llevarlos a moler. Aquí ya tengo todos mis condimentos. A mí me gusta molerlos en molcajete porque la pimienta y el comino no se muelen en la licuadora. Si tú tienes molido, lo puedes hacer en tu licuadora. Voy a agregar un poco de sal para que me ayude a molerlos. Es opcional como tú quieras hacerlo. Yo agrego los ajos, después las pimientas y así voy agregando cada condimento a moler. Y pues mientras estoy moliendo estos condimentos voy a poner 8 tomates rojos a que se cosan. También es para nuestro adobo. Y pues ya terminé de moler mis condimentos. Solamente no agregué el jengibre ni las hojas de laurel. Esas no las muelo tampoco. Ahora vamos a hacer ya la salsa. Voy a agregar los tomates cocidos con todo y cáscara. Le voy a agregar los chiles remojados que había dejado. Ya se ablandaron un poco para que se licúe bien.
No vayas a llenar mucho el vaso de la licuadora porque la mezcla se pone un poco pesada y no se va a poder moler bien. Le voy a agregar jugo de los chiles y lo voy a llevar a licuar. Ya tengo aquí mi mezcla licuada. A mí me gusta colarla para que no se le vayan los pellejitos. Si a ti no te gusta colarla, es a tu gusto. Y miren, esto que me quedó de la primera vaso de licuado, se lo voy a poner al vaso otra vez y voy a molerlo junto con los demás chiles. Y voy a seguir haciendo mi licuado de la misma manera, chiles y tomates. Y pues bueno, vas a decir, Armida, ¿y los condimentos a qué hora se los vas a agregar? Eso se los agrego al final. Aquí terminando, miren, todo esto es lo que no me gusta que se vaya. Le voy a agregar un poco de agua al vaso de la licuadora para sacar todo lo que quedó ahí, que se nos lave un poco esos pellejitos. Y pues ya quedó ahora sí mi salsa licuada, pero ahora vamos a ir con los condimentos. Yo los pongo en la licuadora por lo que no haya quedado bien molido el ajo o el orégano. Le voy a agregar un poco de la salsa para llevarlos a licuar. Y un poco de agua a mi molcajete para quitarle todo lo que le quedó ahí. Y ahora sí los llevamos a licuar. Y pues ya los tengo aquí licuados. Estos yo no los cuelo porque se quedaría todo en la coladera. Se los agrego así nada más para que ya queden listos en el adobo. Por eso no los agrego cuando estoy licuando los chiles, porque al colar se me queda todo ahí en el colador. Vamos a revolver bien para que se incorpore todo y ahora le voy a agregar sal. Sal va a ser bastante porque es para la carne. También le voy a agregar por lo pronto media taza de vinagre, vinagre blanco de manzana del que tú quieras agregarle. Y lo vas a probar para ver cómo quedó. Ahora le voy a agregar el jengibre molido, más sal porque me le faltó un poco más de sal y otra media taza de vinagre. En total una taza de vinagre y no crean que queda muy ácido porque es bastante carne. Eso ayuda para que al momento de dejarla reposando con la salsa se fermente y agarre un buen sabor. Lo vamos a revolver bien hasta que la sal se disuelva. Lo pruebo para ver cómo nos quedó de condimentos. Y pues para mí le faltó ajo. Le voy a agregar la cabeza de ajo que había dejado. Y una cucharada más de orégano. Aquí lo que le da el sabor al adobo es el ajo, orégano y la pimienta. Es lo que tiene más fuerte ese sabor y es lo que hace darle un poquito mejor. Se lo voy a vaciar. De igual manera le pongo agua al vaso para limpiarlo. Lo revolvemos todo para que se incorpore y lo probamos otra vez para ver si ya nos quedó listo. Los ingredientes los voy a dejar en la cajita de información. Ahora sí, que para mí ya está listo. Y le agrego las hojas de laurel, así enteras. Y ahora vamos con el siguiente paso, que es adobar la carne para dejarla reposando o marinando ahí. Voy a necesitar este traste grande donde voy a dejar mi carne reposando. Si tú lo quieres dejar en la olla donde lo vas a poner, lo puedes hacer. Y este otro traste para estar enchilando mi carne. Le agrego de a poco el adobo para que no se me llene de carne todo. Voy a agregar la carne.
Si pueden ver, los pedazos están grandes. El tuétano, no sé si conozcan el tuétano, es esa parte. Los pedazos los dejo así de grandes porque no quiero que se me desbaraten al momento de cocerse. Si los dejara más chicos se me desbaratan. Los vamos a dejar que todos se llenen de un poco de adobo y los vamos a ir poniendo en este traste. Y así vamos a seguir con toda la carne. Miren, los pedazos están grandes, pero al momento de servir, pues puedes deshebrar la carne o partirla, pero si los dejas pequeños se te puede desbaratar. Y les voy a decir un consejo, para toda birria siempre debe de llevar un hueso para que le dé sabor. Estos son los huesotes que tenía ahí de la pierna. Pero si tú vives en un lugar donde no te vendan hueso, te aconsejo que compres costilla de esa que utilizas para asar. Le da un muy buen sabor. Como dice el dicho, el hueso es el que le da sabor al caldo. Miren, este también tiene tuétano ahí. A mí el tuétano me encanta. Como les decía, miren, compré esta costilla de la que utilizas para asar para que le dé más sabor a nuestra birria. Le voy a poner más adobo. Y miren, este es el adobo que me quedó, después lo voy a utilizar. Y este otro se lo voy a poner a la carne. Pues ya que tengo la carne así, ahora yo le voy a agregar 2 cervezas de la marca que tú quieras. Pero esto nos ayuda a que la carne se fermente mucho mejor, agarre el sabor y no se nos ponga tan irritante. Lo vamos a mover para que la cerveza penetre. Para nada le quede el sabor a cerveza. Y así la marinada de la carne queda muy bien, nos ayuda. Yo la dejo toda la noche marinando, así, para que nos ayude a que se ablande y nos agarre el sabor. Ahora lo voy a tapar y la voy a guardar en el refrigerador y nos vemos mañana. Miren, aquí es en la mañana. Disculpen las tomas, pero fueron con el celular. Mi hijo estaba medio dormido todavía, el que estaba grabando. Ahora voy a acomodar la carne en la olla. Yo siempre le pongo algo abajo para prevenir que me vaya a quemar, aunque mi olla no quema, ¿verdad? Pero uno nunca sabe. Voy a acomodar primero los huesos grandes abajo. Y después vamos a ir acomodando toda la carne. Recuerdo que mi abuelo le ponía trocitos de una rama de un árbol frutal abajo para que no se le fuera a quemar la carne. Y pues bueno, aquí ya la tengo toda llena. Ahora le voy a agregar más sal. La sal es al gusto. Yo se la pongo siempre a tanteo, más o menos, como veo que es bastante carne, para que cuando se empiece a cocinar, pues se empiece a agarrar la sal. Ahora le voy a agregar lo que nos quedó en el traste donde se marinó la carne. Y aproximadamente le voy a agregar como 1,5 litros de agua. Después la voy a revisar para ver si le falta. Como la birria tiene que quedar un poco caldudita para que nos quede el consomé, se le agrego por los lados para que así se baje el agua hacia abajo. Y le voy a agregar más adobo del que me quedó. Miren, aquí está la carne ya lista para llevarla a cocer, pero yo todavía la veo un poco seca, como que me le falta más líquido. Le voy a agregar otro 1,5 litros más de agua.
Ahora sí, para mí ya está. Ahora la voy a tapar y la voy a llevar a la lumbre o al fuego. Y pues ya la tengo aquí en el fuego. Primero la dejo cocer a fuego alto. Y en el primer hervor, cuando empiece a hervir, primero le bajo el fuego a fuego bajo para que se cocine lento ahí. Miren, ya soltó el primer hervor, aproximadamente como a una media hora. Y ahora le voy a bajar el fuego para que se cocine lento y no se nos apresure. Miren, después de una hora ya cocinándose, como ven, ya soltó agua. Y estas partes que están hacia arriba, que no los ha tocado el agua, las voy a voltear para que se cozan por el otro lado también. Disculpen cómo fue grabado, pero el vapor nos tapaba y el celular se nos movía. Pero aquí tiene una hora hirviendo. Aquí ya tiene 2 horas hirviendo. Si pueden ver, ya casi salió todo el jugo hacia arriba. La carne ya se está despegando del hueso. En este momento la probamos de sal y como yo la veo un poquito más clara, le voy a agregar un poco más de adobo. No pasa nada si se lo agregas, todavía le falta cocinarse, así es de que el adobo se va a cocer. Yo el adobo siempre se lo voy agregando de a poco. Por no saber, no me quiero pasar, ¿verdad? Y la voy a tapar y nos vemos en un ratito más. Y pues miren, aquí ya tiene 3 horas y media cociéndose la carne. Ya está blandita, ya le voy a apagar y la voy a servir. Miren, aquí ya tengo mi birria en el plato. Tengo cebolla, cilantro y salsa y frijoles puercos. Nosotros siempre la acompañamos con frijoles puercos. A los frijoles le voy a agregar queso, una rajita de chile jalapeño y un chips ahí. Y a nuestra birria le ponemos cebollita, cilantro, la salsa, no puede faltar nuestra salsa. Ya tengo un video en el canal de esta salsa. Y limón, por supuesto. Y pues bueno, así terminaría mi video. Si te gustó, dale like, suscríbete, comparte y déjame ahí abajo tus comentarios. Gracias por tomarte el tiempo y nos vemos para la próxima.